Mis amados amigos y hermanos, buenas noches. Bienvenidos al tema bíblico de hoy que he llamado Tres clases de hombres en la Biblia. ¿Sabía usted que la Biblia enseña que Dios clasifica a las personas y que no lo hace basándose en su raza, condición social, apariencia física o religión o nacionalidad, como lo hacemos los humanos, sino que lo hace con respecto al tipo de relación que el hombre tiene, que las personas tenemos con él? En la Biblia, en términos generales, se nos habla de dos tipos de personas: los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Qué se necesita para ser hijo de Dios? Creer en Jesús, en su sacrificio perfecto hecho en la cruz del Calvario por el mundo entero. Que eso ya lo vimos anteriormente. Y todo esto está relacionado con el nacer de nuevo. Pero aparte de la clasificación general de la palabra, el apóstol Pablo nos enseña que existen también tres clases de categorías o personas, las cuales son importantes que nosotros aprendamos a distinguir, que como creyentes podamos identificarlas, para comprender por qué muchos se comportan de la manera que se comportan y de las cosas que hacen. Después de entender lo que vamos a mirar esta noche, vamos a tener la necesidad de tomar una decisión personal, que es la de identificarnos con alguno de estos tres tipos de personas y a cuál de esos tres tipos de personas queremos pertenecer. En 1 Corintios, que es el capítulo que vamos a estar mirando, capítulo 2, el versículo 14 nos dice lo siguiente: para hablar del primer tipo de hombre. Este hombre es el hombre natural. Dice el verso 14: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural, y al decir hombre, el término general encierra también a la mujer, es aquel que no ha puesto su confianza en Cristo, que no ha recibido en su corazón a Jesús para salvación. Es un no creyente, o lo que conocemos como un inconverso. Y notemos, amados, que en este versículo se dicen tres cosas importantes acerca de él. Número uno, que no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Y como no ha nacido de nuevo y su espíritu sigue muerto en delitos y pecados, no las puede entender. Y número dos, por tanto, las cosas de Dios para él son una locura. Y son una locura porque no las puede entender. Es por eso que alguien que no ha confiado jamás en Jesús, que no ha nacido de nuevo, jamás podrá entender la Biblia. Jamás podrá comprender la palabra de Dios. Seguramente tú sabías ya eso. Alguien puede ser doctor en filosofía, en letras, un gran científico, un erudito estudiado, el más destacado
de los intelectuales, pero por mucho que se esfuerce, su nivel académico o su grado de estudio no serán jamás suficientes para que pueda entender la verdad maravillosa de la palabra de Dios. Usted y yo podemos, pero también tenemos que tener en cuenta que no lo hacemos porque seamos demasiado eruditos o estudiados o muy inteligentes, sino porque una de las labores del Espíritu Santo en nosotros, los que hemos creído en Jesús, es justamente iluminarnos, enseñarnos y hacernos entender la verdad de la palabra. En el campo espiritual, un doctor en leyes, un ingeniero, un médico, son completamente ignorantes e incapaces de poder comprender la palabra de Dios si no tienen el Espíritu Santo morando en ellos. El hombre natural no entiende lo que es la fe, no entiende que para salvarse tiene que creer en Jesús, y al hombre natural le parece una locura, le parece algo tonto, algo ilógico. Él no entiende por qué tú y yo debemos congregarnos regularmente para alabar a Dios y para aprender la palabra de Dios, y tampoco entiende por qué muchos de nosotros pertenecemos y ejercemos un ministerio en el cuerpo de Cristo. Seguramente si tú estás casado o tienes amigos o hijos inconversos, sabrás de lo que estoy hablando. Probablemente si usted es casada o casado, sienta que su marido o su esposa no puede entender el amor que usted siente por Jesús. No puede entender la importancia de las cosas espirituales que para usted y para mí son vitales. Así que ellos definitivamente están inhabilitados para percibir y entender todo lo que tenga que ver con la vida espiritual. Y es que, amados, el factor dominante del hombre natural son sus sentidos. Es una persona sensual que se guía por lo que ve, por sus sentimientos, por sus emociones, por su voluntad anímica y carnal. Pues sabemos que el hombre natural no posee el espíritu que tú y yo recibimos en el momento en que pusimos nuestra confianza en Dios. ¿Qué necesita el hombre natural? Creer en Jesús y así ser salvo. Número 2, en el versículo 15 y 16 de Primera de Corintios 2, el apóstol nos presenta la segunda clase de hombre. Dice el verso 15: en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¡Qué privilegio maravilloso! El hombre espiritual es aquel que ha nacido de nuevo, que ha puesto su confianza plenamente en Jesús, en la obra perfecta de la cruz. Por lo tanto, ha sido salvado en el momento que creyó, porque el Espíritu vino a ser morada en nosotros cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, cuando decidimos creer profundamente y realmente en Él. Pero no solo eso, sino que el hombre espiritual también ha rendido su voluntad para ser guiado por el Espíritu Santo de Dios a cada instante y a cada momento de su vida. ¿Cuál es el factor dominante en la vida del hombre espiritual? Es el sometimiento a la guía preciosa del Espíritu Santo y por ende
la obediencia a la palabra de Dios. Ese es el tipo de creyente que Dios desea que usted y yo seamos. Creyentes llenos del Espíritu Santo, que reflejemos en nuestra vida el carácter de Cristo, que en un tema muy anterior tuvimos la oportunidad de ver, y que la Biblia llama el fruto del Espíritu. En Gálatas 5, versículo 22 y 23, donde la palabra dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo y paz para mí, paciencia, benignidad y bondad para con los que están a mi lado, para el prójimo, y mansedumbre, templanza y fe para nuestro Dios, para un total de 9 cosas que son una sola, el fruto del Espíritu. Así que Dios espera que tú y yo manifestemos el carácter de Cristo en estas 9 maravillosas cosas. Pero también espera que nos sometamos a la palabra de Dios. En el Evangelio de San Juan, capítulo 14, el versículo 21, dice la palabra del Señor: el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Así que, amados, no podemos olvidar que el Espíritu Santo vino a morar permanentemente en nuestras vidas, en todos aquellos que hemos creído en Jesús, y que esa experiencia sucede una sola vez en la vida y es para siempre. Dice Efesios 1:13: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ya eso lo hemos visto mucho con anterioridad. Cuando tú y yo vinimos a Cristo, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Vino el Espíritu Santo y revivió mi espíritu y habita por la fe en nuestros corazones en Cristo. Pero la llenura del Espíritu Santo tiene que suceder en la vida del creyente muchas veces en la vida y diariamente. Y esa llenura del Espíritu depende de nuestro sometimiento a Él y de la obediencia a la palabra de Dios. Así que uno no debe orar para que Dios me envíe el Espíritu, porque el Espíritu vino cuando yo creí en Cristo, ya lo tengo. Lo que debo orar al Señor es que me ayude a someterme a su dirección y a permanecer cada instante y cada momento de mi vida lleno del Espíritu Santo. ¿Qué caracteriza al hombre espiritual? Dice ahí que el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Y no solamente eso, sino que agrega que los espirituales tenemos la mente de Cristo. De eso habría que hacer otro tiempo para estudiarlo más detenidamente. Ya hemos visto 2 tipos de hombres, el natural y el espiritual. Ahora hablemos del hombre carnal. Ahí en 1 de Corintios capítulo 3, donde el apóstol en el 2 y el 3 nos muestra las 3 clases de hombres. Dice el capítulo 3, versículo 1: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas,
y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿Como hombres naturales? Este tipo de hombre, amados, es un hombre que ha sido salvado. Pero quien controla su vida no es el Espíritu Santo, sino su naturaleza pecaminosa. Todavía su yo y su carne ejercen un dominio tremendo en su vida, que eso es su vieja naturaleza. Y a esa clase de creyente, el apóstol Pablo lo llama creyente carnal. Podríamos decir del creyente carnal número 1 que está en Cristo. Pues 1 Corintios 3:1 dice que son niños en Cristo, que son carnales, pero que están en Cristo. Por tanto, es un creyente que tiene el Espíritu Santo, pero que lamentablemente, al ser denominado niño en Cristo, es un bebé espiritual. Y lo más tremendo es que el versículo 3 dice: no sois carnales y andáis como hombres. ¿Qué clase de hombres? Como hombres naturales, como hombres inconversos. ¿Conoce usted creyentes así? Amados, lamentablemente muchas de nuestras congregaciones locales están compuestas de niños, de bebés en Cristo, que no están dispuestos a asumir una responsabilidad espiritual en cuanto a la palabra y al conocimiento, y que descuidan por completo el estudio de la palabra y muchas cosas que no entienden cuando se les explican, inmediatamente las rechazan. Pero debido precisamente a eso, a su inmadurez espiritual, a que son niños en Cristo. Yo le pongo un ejemplo. Existen creyentes mentirosos, peleoneros, egoístas, orgullosos, envidiosos, que creen que lo saben todo y provocan discusiones y provocan divisiones en el seno de la iglesia. Y verdaderamente existen, pero podemos tener la seguridad de que esa no es la perfecta voluntad de Dios para ninguno de sus hijos. ¿Qué podemos decir de esto? Que sin duda, amados, existen falsos hermanos que no han creído verdaderamente, así como hay muchos creyentes que decidieron un día darle rienda suelta a la carne y prefirieron volver atrás, a ganar dinero de manera fácil, a la bebida, a muchas cosas. Y lo que yo les estoy hablando se lo hablo por experiencia de más de 35 años de pastor, donde con mucho dolor vi volver atrás a muchos que un día hicieron supuestamente una decisión de fe y recibieron a Cristo y caminaron un buen tiempo con nosotros, pero que como no eran de nosotros, volvieron al mundo. ¿Puede un creyente que vive en la carne cometer en algún momento, por ejemplo, la locura de un homicidio? Conocí una persona así. ¿O puede un creyente nacido de nuevo y que ama al Señor enredarse en relaciones sexuales ilícitas? Conozco aún a siervos, entre comillas, del Señor, que han caído en adulterio y han pecado gravemente contra el Señor. ¿Puede? Claro que puede. Un creyente viviendo en la carne, amados, es capaz de hacer las mismas cosas que hacen
los hombres inconversos, los hombres naturales. Y cuando un creyente es carnal, ¿de qué cosas se está perdiendo? Número 1, su galardón o recompensa. Primera de Corintios 3:15, que habla del tribunal de Cristo, y no es el tema que voy a tratar, dice: si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Ahí en ese pasaje uno nota que un cristiano carnal no pierde su salvación, sino pierde las recompensas del tribunal de Cristo. Y esto se ha muerto, porque resucitará cuando Cristo venga por su iglesia. Resucitará en el rapto. Porque con toda seguridad tenemos hermanos que están convencidos de que el arrebatamiento de la iglesia es para los que estamos vivos hoy. Y que no cualquier carnal se va con el Señor en el arrebatamiento. Solo aquellos que amamos y esperamos el regreso de Cristo a la tierra y nos esforzamos en Él para vivir en santidad, en pureza de vida. Amamos la palabra, amamos el estudio concienzudo y continuo de la palabra de Dios, que tú y yo sabemos que es nuestro alimento espiritual. Pero sin duda alguna muchos creyentes tibios y mundanos se van a quedar para ser salvos en el periodo de la tribulación. Lucas capítulo 15, 11-24, ustedes recuerdan la parábola del hijo pródigo. Esa parábola trata de un creyente, un hijo que se aleja de su padre, que malgasta todo lo que tiene hasta llegar a tocar fondo. Y conocemos la parábola, y dice que cuando él volvió en sí, regresó a su padre arrepentido. ¿Dejó de ser hijo por haberse alejado y vivir impía y mundanamente? No. ¿Qué perdió? La comunión y las bendiciones que Dios tenía para él preparadas en su casa. Perdió el gozo de la vida cotidiana. Y aquí vale la pena recordar el Salmo 51:12, donde se nos habla de David. Dice el Salmo 51, verso 12. Es David diciendo: vuélveme el gozo de tu salvación y un espíritu noble me sustente. Son palabras de David después de haber pecado en adulterio, de haberse convertido en homicida y de haber sido un mentiroso por mucho tiempo, guardando el secreto del pecado que cometió. Y es que, amados, aunque la salvación no se puede perder, si es posible que producto del pecado el creyente pierda el gozo de su salvación. Y es que mientras un creyente viva en la carne, jamás podrá sentirse bien. Y es doblemente miserable, porque no está bien con Dios y tampoco se siente satisfecho en el mundo. Verdaderamente, eso es una desgracia. Podríamos decir, como dicen los abuelos, eso no es vida. Porque además de todo esto, también pierde su testimonio y su ministerio para con otros. Vamos a leer Mateo capítulo 5, versículos 13 y 14. Dice la palabra de Dios: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Bendiciones y oportunidades a veces hemos perdido a causa de nuestra carnalidad.
Muchas veces hemos perdido muy buenas oportunidades que Dios tenía preparadas para nosotros. Quizás nos preguntemos, ¿cuántas bendiciones habremos perdido por no haber estado sujetos a la perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas? Así que, amados, concluyamos preguntando, ¿qué necesita entonces un creyente carnal? Lo primero, restaurar su comunión con Dios, confesando y apartándose de sus pecados. En 1 Juan 1:9, la palabra del Señor dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El carnal debe volverse a Cristo pidiendo perdón y tener la plena convicción y la seguridad de que al confesar el pecado, Él es fiel, Él es justo y no solamente nos perdona, sino que nos promete limpiarnos de toda maldad. Este tema es muy extenso y habría muchas cosas para decir, pero en esta noche yo quiero hacer una pregunta. ¿Qué clase de hombre o qué clase de mujer es usted? ¿Es un hombre natural? Necesita venir a Cristo urgentemente y recibirlo como su Señor y su Salvador personal. ¿Es un hombre espiritual? Manténgase firme y constante, diligente en la palabra, orando y amando al Señor y congregándose y escudriñando día a día este libro precioso y maravilloso que es nuestra más grande herencia en la tierra. Pero ¿es usted un hombre carnal? Yo le invito para que arregle hoy su situación con Dios. Lo invito para que confiese su pecado, su tibieza, y se aparte de todo aquello que usted sabe muy bien que le estorba una vida plena en Cristo. Sométase al control del Espíritu Santo y a la palabra de Dios. Y yo puedo garantizarte que entonces vas a experimentar bendiciones y la alegría y el gozo que tanto muchas personas viven anhelando en sus vidas. Pero que mientras no se vuelvan a Cristo de todo corazón, es imposible que lo puedan vivir. Él es nuestro gozo y nuestra paz. Es nuestra bendición material y espiritual de maneras extraordinarias que tú y yo no alcanzamos a entender, pero que son reales. Yo esta noche termino este mensaje diciéndoles que vale la pena vivir en Cristo, que vale la pena amar a Cristo, que vale la pena ser llenos del Espíritu Santo y escudriñar diariamente su palabra maravillosa, porque esta palabra es agua, no solamente que limpia nuestras faltas y nuestras impurezas, sino que también es vida, lo cual hace que nos sintamos rebosantes de gozo, de alegría, de paz, de bendición en Cristo. Esta palabra maravillosa y esta llenura del Espíritu hace que tengamos paz con nuestro entorno, con quienes nos rodean, con nuestra familia, con nuestros hijos hermosos, con nuestros nietos, con nuestra esposa preciosa o esposo, en el caso de una mujer. Necesitamos verdaderamente volvernos al Señor y comenzar a disfrutar todas las riquezas que el Señor tiene para nosotros.
día a día, cada instante. Pues su perfecta voluntad para ti y para mí es que nosotros vivamos felices, que seamos bienaventurados, como dice la palabra. Vamos a orar. Querido Dios, gracias por tu palabra. Gracias por esta oportunidad maravillosa de mirar muy por encima, muy someramente, las tres clases de hombres en los que tú clasificas a la humanidad. Y permitir entender que si es natural tiene que convertirse a Cristo, que si es espiritual hay que perseverar diariamente, alimentando nuestro espíritu con tu palabra. Pero si se es carnal, arrepentirnos de todo corazón y volvernos a ti, para que vengan de tu presencia tiempos de refrigerio, tiempos de bendición maravillosa para nuestras vidas. Te doy gracias, Padre, por tu obra perfecta en Cristo, en la cruz del Calvario. Te doy gracias, Jesús, porque venciste la muerte y resucitaste para poder hacer de nosotros tu templo, tu morada, tu casa, tu habitación. Y te doy gracias a ti, querido Espíritu Santo, porque tú moras poderosamente en nuestras vidas, iluminando nuestro camino, enseñándonos, siendo ese instrumento poderoso de Dios que nos hace más que vencedores y que nos permite vivir una vida de deleite, de gozo, de alegría y de paz en medio de un mundo agobiado por el pecado y la maldad. Gracias, Dios, por esta noche preciosa. En el nombre de Jesús. Amén. Amado, muchas gracias por su atención. Y espero que mi Dios amado, a través de su Espíritu Santo, haya hablado a tu vida, así como lo hace a mi vida. Y podamos recapacitar y tomar en serio este asunto de nuestra salvación. Especialmente cuando sabemos que el arrebatamiento de la iglesia es inminente. Y que los tibios, a pesar de ser creyentes, dice Apocalipsis capítulo 3, que van a ser vomitados de la boca del Señor. Ánimo, mis amados, y gracias por tu atención. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Si necesitas oración o tienes alguna inquietud, contáctenos al 314-585-2864. Suscríbete en nuestro canal de YouTube o escríbenos al correo electrónico reinandoenplenitud@gmail.com. Bendiciones para todos y hasta la próxima.